La vida de David comenzó de manera sencilla en los campos de Belén, donde cuidaba de las ovejas de su padre, Isaí. Como el hijo menor de una familia numerosa, David pasaba la mayor parte del tiempo rodeado por la naturaleza, acompañado solo por los sonidos del campo y del rebaño. Las colinas silenciosas y el vasto cielo eran sus compañeros diarios, y en ese ambiente de quietud desarrolló una relación profunda con Dios. Las largas horas en soledad le permitían reflexionar sobre la creación divina y convertir sus tareas diarias en un acto de devoción. Mientras las ovejas pastaban, David practicaba con su arpa, componiendo cánticos y salmos de alabanza al Señor. Su habilidad musical crecía, pero lo más importante era que su fe y confianza en Dios se fortalecían con cada día. David también era un joven hábil con la honda, una herramienta simple pero efectiva que usaba para proteger el rebaño. En una ocasión, mientras cuidaba de las ovejas al atardecer, un león salió de entre los arbustos, hambriento y peligroso. Sin dudar, David tomó su honda y con un movimiento rápido y preciso lanzó una piedra que golpeó al león directamente en la frente. El animal cayó derrotado. En otra ocasión, un oso intentó atacar al rebaño y nuevamente David, armado solo con su honda y su fe, enfrentó a la bestia y la derrotó. Estos episodios no eran simples demostraciones de fuerza física, sino de una fe inquebrantable en Dios. David sabía que no estaba solo. En cada momento de peligro, clamaba al Señor y recibía valentía y protección. El gran cambio en la vida de David ocurrió cuando el profeta Samuel visitó su casa, enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos mayores a Samuel, pero Dios rechazó a cada uno de ellos. Samuel pidió ver al hijo menor, aquel que no había sido considerado digno de estar entre sus hermanos en ese momento tan importante. David fue llamado desde los campos, todavía oliendo a tierra y ovejas. Cuando entró, Dios habló a Samuel: «Este es él». Isaí y los hermanos de David se sorprendieron, pues jamás imaginaron que el joven pastor sería el elegido. Sin embargo, Dios no ve como el hombre ve. Él mira el corazón. Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David, y en ese instante el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre él. Desde ese momento, David fue separado para un destino grandioso, aunque ni él ni su familia comprendieran en su totalidad lo que estaba por venir. Tiempo después, Israel le enfrentó a un gran enemigo, los filisteos, y a su campeón Goliat, un gigante temible que desafiaba diariamente al ejército de Israel a enviar a alguien a luchar contra él. Goliat era una visión aterradora. Un guerrero inmenso, con casi 3 metros de altura, vestido con una armadura pesada y empuñando una espada de proporciones gigantescas. Durante 40 días, Goliat se burló del ejército de Israel y de su Dios, y ningún hombre tuvo el coraje de enfrentarlo. Los soldados de Israel estaban paralizados por el miedo, temiendo por sus propias vidas. David, todavía un joven pastor, fue enviado por su padre al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos. Al llegar, se indignó al ver cómo el gigante insultaba al ejército de Dios y la cobardía de los soldados israelitas. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, exclamó David, con una fe que sorprendió a todos a su alrededor. Lo llevaron ante el rey Saúl, quien, al ver su juventud y tamaño, dudó de su capacidad. Pero David le contó a Saúl cómo Dios lo había librado de las garras del león y del oso. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo, dijo con convicción. Al ver la fe inquebrantable de David, Saúl finalmente aceptó, pero intentó vestirlo con su armadura real. Sin embargo, David,
acostumbrado a la ligereza de su onda y a confiar en Dios, rechazó la armadura. Sabía que su fuerza no estaba en las armas de los hombres, sino en la mano de Dios. Con solo su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo, David caminó hacia el campo de batalla. El ejército de Israel observaba con miedo y curiosidad. Al otro lado, Goliat, enorme y confiado, se rió al ver que un joven se acercaba. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, se burló el gigante, subestimando completamente al pequeño pastor. Pero David, lleno del Espíritu de Dios, respondió con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos». David corrió hacia Goliat, y mientras el gigante avanzaba con su espada, David hizo girar su honda y lanzó una piedra con precisión mortal. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat justo en la frente. El gigante, aturdido, cayó con un estruendo al suelo. El silencio invadió el campo de batalla, mientras todos observaban incrédulos lo que acababa de suceder. David corrió hasta el cuerpo de Goliat, tomó su enorme espada y de un solo golpe cortó la cabeza del gigante. El ejército filisteo, aterrorizado, huyó, e Israel gritó de victoria. Ese día cambió para siempre la vida de David. Ya no era solo el joven pastor de ovejas, ahora era el héroe de Israel, el hombre que con la ayuda de Dios había derrotado al mayor enemigo que el pueblo de Dios había enfrentado. Pero el viaje de David solo comenzaba. Su victoria sobre Goliat atrajo la atención de todo Israel, incluido el rey Saúl, quien inicialmente lo acogió en su corte. Sin embargo, la popularidad de David creció rápidamente, y con ella los celos de Saúl. El rey comenzó a ver a David como una amenaza, y en poco tiempo la relación entre ellos se deterioró. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, pero David, confiando en Dios, logró escapar. Incluso cuando tuvo oportunidades para matar a Saúl, David se negó diciendo: «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Sabía que Dios tenía sus propios planes y que debía esperar el momento adecuado. Durante años, David huyó por las montañas y desiertos, siempre confiando en que Dios lo protegería. A pesar de las pruebas, David nunca perdió su fe. Compuso muchos de los salmos durante esos años, expresando su dolor, pero también su confianza en la justicia de Dios. Y Dios continuó obrando milagros en su vida, librándolo de enemigos, proveyendo refugio y guiándolo en sus batallas. La vida de David es un testimonio de cómo Dios puede usar a lo improbable, lo simple, para realizar grandes hazañas. David enfrentó gigantes, tanto físicos como espirituales, con una fe inquebrantable. Su historia nos enseña que, al igual que él derrotó a Goliat con la ayuda de Dios, nosotros también podemos vencer a nuestros propios gigantes, ya sean miedos, dificultades o desafíos. El secreto está en confiar plenamente en Dios, como lo hizo David. Que vivamos con el mismo coraje e integridad, sabiendo que, así como Dios estaba con David, Él está con nosotros en cada batalla que enfrentamos.